Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Urus Radio. Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 31 de mayo de 2021. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes. El profesor Francisco también ya está aquí. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos que nos escuchan, buenas noches tengan todos ustedes, pues con el calor que sigue, ¿verdad? El calor de mayo, licenciada, y corriendo un poquito, pero llegamos a tiempo. Así es, llegamos a tiempo para escuchar esta serie tan apasionante que, bueno, ha gustado bastante. Les agradecemos mucho a todos los que nos han escuchado, todos los mensajes que nos envían. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar, bueno, el profesor Francisco nos va a hablar de el estado de Puebla. De alguna manera la semana pasada, bueno, se mencionó que se iba a hablar de Querétaro, pero no. Toca el turno al estado de Puebla, así que les ofrecemos una disculpa a todos ustedes y también a nuestros amigos de los dos estados. Profesor. Sí, lo que pasa es que vamos adelantando la investigación y yo ya había estado trabajando sobre el estado de Querétaro, entonces así como por inercia dije Querétaro, pero no, vamos a estar hoy hablando de este hermoso estado, el estado de Puebla, igual como los demás estados de México, con tantísima historia que no vamos a alcanzar a terminar en el programa, licenciada. Sí, profesor, y nuestros amigos nos decían en el chat, es Puebla, pero ¿qué creen? Que lo vimos ya que se había terminado el programa, pero bueno, aquí estamos amigos, y pues, profesor, adelante, porque el tiempo apremia y bueno, varios de nuestros amigos ya nos dicen que es un pedacito nada más, un cachito de la historia de los estados. Y pues bueno, saludamos rapidísimo también aquí a nuestros amigos del chat. Está Axel Chávez, profesor Javier Quiroz, Adri Cruz, Héctor González, Joaquín Labastida, está también Maris Bese, Francisco Castrejón, Arturo Moreno, Alberto López, está Gers Solano, ingeniero Miguel Ángel Madero, está también Johan Pons Mercy, también Migdalia, ¿qué tal? Lick Migdalia Cantú, Víctor Charles, está también Félix Montó, saludos amigo Guillermo, está también Gael Félix, y pues bueno, amigos también bien atentos, hasta el final vamos a decir algo sobre el reto del mes. Profesor, ahora sí. Muy interesante cuando me platicó la licenciada del reto del mes. Amigos, bueno, pues hablar del estado de Puebla. Pues por dónde empezamos, es que hay tanto que hablar, de veras que lo primero que yo recordé hace ya varios días que estábamos preparando este programa, me llegó a la memoria una frase, amigos, ya salió el peine, ¿sí? Esta frase tan común en México y que tiene un origen poblano precisamente, la frase de ya salió el peine. Puebla, ya con la colonia llegaron muchas, se invirtió mucho en las cuestiones textiles. Entonces ya ven que en México se acostumbraba el telar de cintura. Llegan los españoles y empiezan con otro tipo de maquinaria. Entonces había una pieza que se llamaba peine, que era la que entrelazaba las cuerdas de los hilados. Entonces nuestros mexicanos querían, imitar o querían reproducir los telares que utilizaban los españoles. Entonces, de estar trabajando con ellos, fueron memorizando las piezas y ya las tenían todas, pero no funcionaba porque había un error y no encontraban dónde estaba el error. Ellos, les digo, querían fusilarse la idea de los españoles, hasta que se dieron cuenta que el error estaba en el peine, ¿sí? Que no estaba bien construido. Entonces se fijaron cuáles eran los detalles hasta que lo pudieron reproducir, y entonces se quedó la frase, ya salió el peine. Esto es, ya podemos hacer telares como los hacen los españoles.
Pero qué bueno que todavía se conserva en México el telar de cintura. La verdad es algo artesanal, es algo bellísimo que hacen nuestros artesanos mexicanos. Perdón. Bueno, pues hablemos de Puebla. Puebla, ¿qué les digo, amigos? Es tan antiguo lo que se ha vivido, es tan de tantos años lo que se ha vivido en el estado de Puebla. Yo creo que por ahí empezamos. Amigos, la primera vez que se domestica, por así decirlo, el maíz es precisamente en el estado de Puebla, ¿sí? Estamos hablando del Valle de Tehuacán, en el sur del estado, zona de los Popolocas, que hasta el día de hoy se sigue produciendo sal, amigos, y una sal finísima, verdaderamente finísima y de manera artesanal. Las salinas ahí por el rumbo de Tehuacán, que desafortunadamente, bueno, hay tantas salineras ya y que utilizan pues diferentes medios y la sal tiene demasiado yodo, etcétera. No, la sal que extraen en Tehuacán, sí, en estas salinas, es artesanal y es sal. La sal que se consume ahí es sal que tiene decenas de miles de años, que abren agujeros en la tierra, cae el agua de lluvia se filtra y es la que va arrancando la sal de la tierra, ¿sí? Y después la sacan, la evaporan y entonces es sal que tiene incluso millones de años, ¿sí? Y que se está consumiendo. Así de rico es el estado. Entonces, en esa zona se han encontrado los vestigios, ¿sí?, de domesticación del maíz más antiguos de México, inclusive de Latinoamérica, pero son restos de 3.000 a 6.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de, 8.000 años de antigüedad. Y de pronto allá en la región andina, dice, no, es que nosotros domesticamos el maíz primero. Bueno, pues no creo que los andinos hayan tenido contacto con los popolocas de Tehuacán, como para haberles enseñado. Es difícil saber exactamente dónde comenzó, pero sí podemos por lo menos afirmar que de México es la zona donde se empezó a domesticar el maíz, que sería y sigue siendo un producto fundamental para México. Estando con unos amigos, perdón que me salga un poquito del tema, pero estando con unos amigos, preguntaba yo, ¿a qué olemos los mexicanos? Los mexicanos olemos a maíz, amigos, ¿sí? En Europa, por ejemplo, en Francia, se utiliza mucho el ajo, ¿sí? Para guisar, etcétera, se utiliza bastante el ajo. Entonces, la gente huele a ajo, ¿sí? O a oliva, por los aceites que se utilizan en diferentes regiones. En México, mucho que consumimos es maíz. Entonces, ¿a qué olemos los mexicanos? A maíz. Ajá. Entonces, amigos, pues viene precisamente de este valle de Tehuacán, que ahora pertenece al estado de Puebla. Bien, hablando ya más para acá, hay dos zonas arqueológicas impresionantes, la zona de Cantona y la zona de Cholula. Cholula es una ciudad antigua, realmente es una ciudad antigua, es contemporánea de Teotihuacán, y había mucho comercio entre Cholula, Teotihuacán, Monte Albán, o sea, esas ciudades que son más antiguas tenían mucha comunicación, pero tiene diferentes etapas Cholula, y lo mismo tiene diferentes etapas Cantona. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Cholula, es impresionante, y bueno, no sé, a lo mejor este comentario no les va a gustar a algunas personas, pero yo haría a un lado el templo que está arriba de la pirámide de Cholula, no destruirlo, pero ya hay técnicas donde se pueden mover edificios pieza por pieza. Es muy caro, sí es muy caro, pero se pueden mover. En Europa mueven castillos enteros, entonces sería interesante mover la iglesia, solamente cambiarla de lugar para poder descubrir, ¿sí?, la pirámide más grande de todo Mesoamérica. Es más, durante mucho tiempo no se sabía que era una pirámide, se pensaba que era un cerro muy grande, y arriba se construyó una iglesia. Entonces, porque quedó olvidada esa zona arqueológica,
y hasta ya más recientemente, bueno, pues es una pirámide, es la pirámide más grande de todo Mesoamérica. Entonces es importante. Bueno, últimamente se habló de una zona arqueológica maya, donde hay una pirámide todavía más grande que la de Cholula, pero no se ha podido como comprobar, ¿sí? Porque igual la de Cholula, aunque se ha medido, no se tienen los datos precisos, porque pues todavía no se puede descubrir por completo, aunque se puede visitar por la parte de abajo, etcétera. Pero bueno, es impresionante de veras las construcciones que tenemos aquí en México, y vale mucho la pena. También tuvimos la oportunidad de pasar un poquito de largo, pero pasar por Cantona, perdón, y también impresionante la zona arqueológica en el norte, ya más pegado al estado de Veracruz, la zona arqueológica, por lo cual los invitamos, amigos, que si tienen la oportunidad de ir para allá, no dejen de visitar Cholula, sobre todo la arquitectura, la plaza. La plaza, amigos, tiene una arquería que es la más grande de Latinoamérica, ¿sí? Mide 170 metros la arquería de Cholula. Es una plaza grandísima, y tiene 46 arcos. He tenido la oportunidad de estar ahí, y sí, se respira tranquilidad, se respira calma. He podido pasear por esa zona, sentarme y a tomar un refresco, a tomar pues algún agua de frutas. No soy muy de café, sí, luego lo pruebo en ocasiones, no, pero no soy tan cafetero que digamos, pero sí tomarnos un refresco ahí en esta arquería de Cholula. Precioso lugar, de veras. Y bueno, pero Cholula va a suceder algo impactante, y estamos hablando del 18 de octubre de 1519. Cortés llega a las costas de Veracruz, avanza hacia Tlaxcala y después va hacia Cholula. Cholula, que es una ciudad que en ese tiempo es afín, ¿sí?, al imperio mexica. Entonces, Cortés avanza hacia Cholula, y cuando van a llegar a la ciudad, los cholultecas les dicen: ¿sabes qué? Puedes entrar, eres bienvenido, pero los tlaxcaltecas que vienen contigo no, porque somos enemigos. Entonces Cortés solamente utiliza algunos cargadores tlaxcaltecas que entran con él a la ciudad de Cholula, y a todos los demás los deja fuera. De pronto llega doña Marina, ¿sí?, la Malinche, y le dice a Cortés que una mujer le avisó que había un ejército mexica a las afueras de Cholula, o muy cerca, y que iba a haber un levantamiento, que era una emboscada, y que pensaban matarlo, ¿sí? Bueno, matarlos a todos. Esto se lo dijo Malinche a Cortés, y lo sabemos perfectamente porque Cortés mismo lo dijo, ¿sí? Cortés mismo lo dijo. También dijo Cortés que los mismos tlaxcaltecas le dijeron que eso era una trampa y que tuviera cuidado porque los iban a matar a todos. Con esto Cortés se lavaba las manos diciendo: bueno, los tlaxcaltecas me dijeron y doña Marina también me dijo, entonces bueno, pues yo me defendí, ¿sí? Yo me defendí, y el mismo Cortés lo dice en sus cartas de relación, en la segunda carta de relación, dice que en 5 horas mató alrededor de 6,000 personas. Él mismo lo dice, pero se disculpa diciendo: es que me dijeron. Fíjense nada más qué excelente manera de defenderse, masacrando gente civil, gente desarmada, ¿sí? Según él fueron 5 horas, según otros cronistas fueron 4 días. 4 días que dejaron rojo, es lo que comentan los cronistas, que estaba aquello bañado en sangre, ¿sí? Acuérdense, amigos, que las guerras van, válgame esa expresión, van mejorando en la manera de matar. Actualmente las guerras son letales, en aquellos años no. Las guerras no eran tan letales, las armas, no eran tan letales, las armas herían, ¿sí? Entonces, al utilizar espadas, pues lo que hacían era cortar los cuerpos. Obvio, el desangrado es terrible, ¿sí? Entonces, comentan que estaban enrojecidos los arroyos cercanos, la plaza de Cholula, junto a la pirámide,
todo estaba bañado en rojo por la sangre de miles de personas que fallecieron por órdenes de Hernán Cortés. Esto, pues, el Fray Bartolomé de las Casas, varios cronistas sí censuran la actitud de Cortés, porque, bueno, igual me van a poner una trampa, me retiro, ¿sí? O igual, a lo mejor ataco a algunas personas, pero a dedicarse a matar hombres, mujeres, niños, dicen, es que las mujeres y los niños salieron, eso dice Cortés, pero otros cronistas dicen que no salieron las mujeres y los niños, y que efectivamente mató al que se le ponía por delante. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? De impresionar a los mexicas, de mostrar el poderío de las armas de los castellanos y el apoyo de sus aliados tlaxcaltecas. Nunca se pudo comprobar, nunca existió ese ejército que decía Malinche, que estaba en las cercanías para ponerle una emboscada, que según algunas crónicas dicen que eran 20,000 y otros que eran 50,000 mexicas. Nunca existió, verdaderamente nunca existió, pero la matanza sí se dio aquel 18 de octubre de 1519. Y como les digo, amigos, lo he como puesto en práctica, tener un poco de imaginación cuando estamos en esas zonas, y me he parado afuera de aquella arquería viendo ese cerro que es una gran pirámide, imaginándome el momento, y debió haber sido terrible, verdaderamente terrible el abuso, ¿sí? Porque está bien, a lo mejor sorprendo a los primeros, sacando las armas y atacándolos, sorprendo a los primeros, pero los demás empiezan a huir. Entonces fue una persecución la que se dio. A lo mejor las sorpresas son los primeros 5 o 10 minutos, pero después fue una persecución. ¿A dónde corría la gente? Se metían en sus chozas, en sus casas, y era entrar y matarlos, ¿sí? Pero bueno, no quisiera yo abundar en esto, si me permite, licenciada. Yo quiero recordarles que de este miércoles en 8 vamos a estar en el Palacio de Minería, hablando sobre la conquista de la Ciudad de México. Se va a poder ver esta plática que vamos a tener por Facebook en vivo, y por Urus Radio, por nuestra página también de Facebook en vivo se va a ver. Es para de este miércoles en 8 a las 7:30 de la noche. Están todos ustedes invitados, es gratuito. Y bueno, tenemos la oportunidad de que ya nos vemos, un poquito ya nos vemos. Entonces estamos preparando todo este material sobre la conquista de México, y que Puebla pues forma parte de esta conquista, o sea, vivió la conquista de México de manera muy cercana. Cae la Ciudad de México y bueno, surge la ciudad de Puebla. Surge la ciudad de Puebla porque Puebla se convierte, amigos, en una ciudad que por fuerza había que cruzar. Había 2 rutas de Veracruz, que ahí llegaban los españoles, y había 2 rutas, una por Jalapa y la otra por Córdoba. Pero la ruta de Córdoba era muy pesada, por las cumbres de Culcingo, era sumamente pesada, entonces mucha gente daba la vuelta por Jalapa y de ahí iban hacia Puebla. En Puebla descansaban porque venía la etapa más difícil, que era subir y bajar los volcanes. Había quien entraba por la zona de Tlaxcala, por el norte, pero bueno, era un poco más de vuelta, pero el terreno está más plano. Pero Cortés, bueno, utilizó precisamente la ruta de los volcanes, y mucha gente que fue llegando, que fueron colonizando, ¿sí? Esta región, pues llegaban directamente a Puebla. Entonces Puebla empezó a tener muchísimo movimiento. Entonces, recuerden ustedes, amigos, que Veracruz era mucho problema para los europeos por el calor, por los mosquitos, por diferentes insectos que no conocían en Europa y que los hostigaban y que les ocasionaban la muerte, ¿sí? Entonces ellos se tenían que mover rápidamente a Jalapa, pero Jalapa, sabemos, en Jalapa es más, la gente los dice sonriendo, y me ha tocado vivirlo, que las 4 estaciones del año se dan en un día, ¿sí? El clima es cambiante terriblemente en Jalapa, puede hacer un calor terrible y luego lluvia y luego viento y mucho frío, en fin.
Entonces también no era un lugar como que muy benigno para los españoles, que nada más pasaban por ahí de rápido. ¿A dónde llegaban? A Puebla. En Puebla se dan muchísimos lugares, estancos, mesones, etcétera, para que la gente descansara. Entonces llegaban rápido a Veracruz y era movilizarse inmediatamente vía Córdoba o vía Culcingo o vía Jalapa para poder llegar a Puebla, que ya está a una gran altura, ¿sí? Y de ahí esperar para partir en caravanas, porque era una zona peligrosa, partir en caravanas hacia la Ciudad de México, subir al valle y luego bajar, ¿sí? Subir las montañas y luego bajar al valle. Entonces Puebla fue fundada pues muy tempranamente. De hecho, estamos hablando de recién la conquista, que se da en la fundación de la ciudad de Puebla el 16 de abril de 1531, ¿sí? Entonces, Puebla, bueno, hay una leyenda, obviamente es una leyenda, donde dice que el obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, el obispo de Tlaxcala, es el que en un sueño supuestamente ve ángeles que le enseñan el trazo de la ciudad de Puebla, ¿sí? Entonces dicen que la ciudad fue trazada por ángeles. Está bien, bueno, él dijo eso y no dudo que lo haya soñado, etcétera, ¿no? Está bien. Y de ahí la ciudad se llamó Puebla de Los Ángeles, porque supuestamente los ángeles habían trazado la ciudad. Que bueno, no se me hace un trazo demasiado extraordinario, está bien cuadriculada la ciudad, etcétera, pero fuera de eso no hay nada así como que anormal, pero bueno, se le quedó el nombre de Puebla de Los Ángeles, y hemos visto ahí en la catedral todo lo que es el atrio está adornado con ángeles precisamente. Este nombre cambiaría posteriormente a Puebla de Zaragoza, ¿sí? Por la batalla del 5 de mayo y por el general Ignacio Zaragoza, 5 de mayo de 1862. Pero bueno, tenemos un personaje muy importante en Puebla. Mucha gente ya se quedaba en Puebla, ya no avanzaban hacia la Ciudad de México, y se quedaba en Puebla. Ahora, piensen ustedes, amigos, piensen ustedes, tenemos la Ruta de la Plata, ¿sí? Y tenemos las minas en Zacatecas, en Durango, en Chihuahua, que bajaban por el lado de San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México. Por el otro lado, Guadalajara, Valladolid, ¿sí? Toluca, Ciudad de México. Por el otro lado, era Tasco, era la zona de Guerrero, y llegaban no a Ciudad de México, ellos sí llegaban directamente a Puebla. Pero las otras dos rutas, después de Ciudad de México venía Puebla. O sea que toda la riqueza que salía del virreinato pasaba por Puebla, ¿sí? Llegaba gran parte de la Ciudad de México, excepto la del sur, y después pasaban por Puebla para de ahí ir al puerto de Veracruz, embarcar todo este mineral, todo este oro, plata, etcétera, monedas, en fin, que ya se acuñaban aquí en el virreinato, y todo pasaba por Puebla. Puebla era una ciudad rica, verdaderamente rica, con grandes construcciones, sólidas construcciones, que les digo, mucha gente que llegaba de España ya no llegaba a la Ciudad de México, se quedaban en Puebla. Entonces, después de la conquista, Cortés reparte muchas encomiendas, entonces tenemos muchas haciendas de encomenderos, y bueno, tenemos un personaje muy importante que me llamó la atención, yo no lo sabía, pero ya es beato de la Iglesia Católica, que es Juan de Palafox. Juan de Palafox, que sería obispo y que fundaría la primera biblioteca pública, ¿sí? Y él donó 6,000 libros. Actualmente tiene decenas de libros, 40 y tantos mil libros, que es la Biblioteca Palafoxiana, que se encuentra ahí en el centro de la ciudad de Puebla, y que después Juan de Palafox sería virrey, sería el 16º virrey de la Nueva España, y que para mucha gente se le guarda un buen recuerdo a Juan de Palafox. Aquí lo hemos comentado en Nurus Radio, que no todos los virreyes fueron tan feroces o tan crueles. Hay virreyes que realmente protegieron o intentaron proteger a nuestra gente, y que hicieron mejoras a las ciudades, etcétera, y que se les guarda buena memoria, aunque hayan sido invasores, pero bueno, son situaciones de la historia, pero creemos que fueron positivos, otros no tanto. Pero bueno, Juan de Palafox, pues sí fue alguien
erudito, alguien que promovió la cultura, las artes y que de alguna manera le dio protección a los indígenas. Cabe mencionar, fíjese, licenciada, que Juan de Palafox, cuando nació, él era hijo ilegítimo, totalmente ilegítimo. Entonces su madre tuvo que esconderse en un convento para poder dar a luz al niño, y cuando nació se fue al río y lo metió al agua para ahogarlo, y se lo arrebataron, le arrebataron al niño, porque ya lo estaba ahogando en el río recién nacido. Sí, bueno, sabemos cómo era esa cuestión en esos tiempos, ¿no? Que era lo peor que podía pasar, que una mujer sin haberse casado estuviera encinta. Entonces Juan de Palafox se salvó precisamente. Toda esa zona de Puebla, el norte de Puebla, el centro, el valle, la zona de Tehuacán, el sur, etcétera, fue evangelizada por franciscanos, por dominicos, diferentes zonas, y entonces podemos encontrar sobre todo Huejotzingo, por ejemplo, los grandes conventos, las grandes construcciones, ¿sí? Entonces, que vale la pena visitar, es arte virreinal y que fue arte hecho por manos de nuestros antepasados, que vale mucho la pena visitar. Y bueno, hay mucho arte sacro. La ciudad de Puebla es una ciudad muy religiosa, se decía que tenía 365 iglesias. No, fíjense que no es Puebla, es Cholula. Quien lo dijo fue Cortés. Cortés dijo que la ciudad de Cholula tenía 365 templos. Eso lo dice Cortés en las cartas de relación, y de ahí se quedó. Entonces lo cambiaron de Cholula a Puebla, que Puebla tiene 365 iglesias, etcétera. No es la ciudad de Puebla, es la ciudad de Cholula, que bueno, están pegaditas una a la otra, pero es una ciudad donde se asentaron pues muchos religiosos, conventos, en fin, o sea, muchos lugares muy religiosos. Entonces el arte sacro ahí en todo el estado de Puebla es riquísimo y sumamente abundante, ¿sí? De hecho, mucho del saqueo que tenemos en México de arte novohispano se da en el estado de Puebla. Mucho del saqueo. A mí me llama la atención muchas tiendas de antigüedades, que también hay todo un barrio de antigüedades en la ciudad de Puebla, que vale la pena visitar, aunque no compremos nada, el estar observando, el estar viendo, y no se molesta a la gente. Los poblanos son amables y podemos estar ahí, como decimos luego, chachareando, y es muy bonita la ciudad. De hecho, es muy bonita la ciudad. Pero bueno, llega el momento de la independencia. Llega el momento de la independencia, amigos, y va a ser el estado de Puebla una zona de influencia de José María Morelos, ¿sí? José María Morelos se va a mover entre Izúcar, Tehuacán, etcétera, toda la zona sur del estado de Puebla. Ahí se van a dar los movimientos. De hecho, es hecho prisionero José María Morelos en territorio poblano. Ahí es hecho prisionero. Recordamos a Manuel Mier y Terán, que no vamos a dar muchos detalles porque lo hablamos en la serie de la independencia, como Manuel Mier y Terán se va a pelear a esa zona de entre Puebla y Veracruz, siendo un enemigo de Guadalupe Victoria, que estaba más al norte del estado de Veracruz, y que inclusive llegaron a pelearse entre ellos, tropas insurgentes, unos a cargo de Manuel Mier y Terán y otros a cargo de Guadalupe Victoria, llegaron a enfrentarse. Después, Manuel Mier y Terán, cuando cae prisionero Morelos, ¿sí?, él pretende quedarse a cargo de, o sea, en el mando, y los demás insurgentes, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, etcétera, se niegan a que Manuel Mier y Terán quede como cabeza del movimiento. Poco a poco se irá ganando ese lugar Vicente Guerrero. Manuel Mier y Terán se dice que quizá él fue el que dio el aviso a Calleja cuál iba a ser la ruta de Morelos, desde Michoacán hasta Puebla, hasta el sur de Puebla, y que él provocó la aprehensión de Morelos. Entonces no tenía las simpatías de los demás insurgentes, y en 1817 se indulta, ¿sí? Se indultaría. Posteriormente, con el ejército trigarante, ¿sí? Regresa, se une a Agustín Iturbide, consuma la independencia, y él fue el encargado de toda esa zona poblana. Cosa curiosa, amigos, cuando se da la intervención de Barradas, que pretenden recuperar el virreinato, el héroe
es Santana. Pero el que verdaderamente derrotó a los españoles fue Manuel Mier y Terán. Cosa curiosa, pero no se le reconoce. O bueno, Santana supo manejar todo para él quedar como el héroe de la independencia, sí, con la intervención de Barradas. Luego Manuel Mier y Terán se suicidaría. Un suicidio muy extraño porque pierde una elección y luego se suicida en el mismo lugar donde murió Agustín de Iturbide. O sea, tiene una vida muy muy especial Manuel Mier y Terán, siempre peleado con Guadalupe Victoria desde jóvenes, que se conocieron aquí en San Ildefonso, en la Ciudad de México. Pero bueno, vive muchas etapas de la independencia, o muchas batallas por la independencia, todo lo que es la zona, insisto, de Tehuacán, de Zacatlán, hay muchísimas batallas. ¿Por qué? Porque era importante cortar el paso entre Puebla y Veracruz, porque los refuerzos, ejército, etcétera, llegaban por Veracruz a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México iban a Veracruz, les digo, monedas, oro, bienes, etcétera, y tenían que pasar por Puebla. Entonces era importante tener el control, ¿sí?, de la zona poblana. Era importante, y muchas veces lo tuvieron. Lo que fue Guadalupe Victoria llegó a tener el control totalmente, Nicolás Bravo, etcétera. Entonces fue una zona donde que se vivió mucho el aire de la independencia. Pero bueno, nos brincamos, ¿sí?, y llegamos a la intervención norteamericana. La intervención norteamericana, 1846 a 1848. Los norteamericanos van a desembarcar en el puerto de Veracruz, toman el puerto de Veracruz, avanzan hacia Jalapa y derrotan al ejército mexicano en Cerro Gordo, ¿sí? Y de ahí se espera que la siguiente batalla sea en Puebla. Entonces Santana regresa con el resto del ejército mexicano, pero no se queda en Puebla, se va directamente hasta la Ciudad de México, y Puebla queda como una ciudad abierta. Los norteamericanos llegaron, tomaron la ciudad de Puebla en 1847 sin disparar un solo tiro. Así, sin disparar un solo tiro. Pero aquí quiero hacer una mención, amigos. Aquí quiero hacer una mención. Vamos a tener cuidado, no podemos generalizar, y sería totalmente injusto generalizar. El hecho de que hayan pasado cosas en Puebla no quiere decir que así sean los poblanos. Hay algunos poblanos, como hay algunos en Jalisco, algunos en Michoacán, algunos en Chihuahua, algunos en diferentes partes, ¿sí?, que pues son personajes nefastos. Pero son algunos, no podemos por no juzgar a todos. En este caso, la ciudad de Puebla, ¿sí?, Winfield Scott menciona, ¿sí?, en su diario, que fueron excelentemente recibidos en Puebla. Los invasores norteamericanos fueron excelentemente recibidos, ¿sí? Inclusive, amigos, el clero ordenó el repique de campanas en la ciudad de Puebla a la llegada del ejército norteamericano, ¿sí? Sí duele, la verdad sí duele. O sea, ¿cómo voy a pedirles a todos que toquen las campanas porque están llegando los invasores? Pero bueno, sucedió. Ni modo, eso no quiere decir, ¿sí?, que los poblanos sean así, o sea, que los poblanos sean unos traidores. No estamos diciendo tal cosa, solamente que el clero en ese momento le dio la bienvenida, ¿sí?, y dejaron una guarnición con 500 hombres y el resto del ejército avanzó. Ellos tenían guarnición en Perote, en Jalapa, etcétera, tenían varias guarniciones. ¿Por qué? Porque necesitaban que les llegara alimentos, hombres, armas, etcétera. Entonces van dejando gente en el camino. El ejército norteamericano avanza, toma la ciudad de México, ¿sí? Cuando se da la batalla de la Ciudad de México, Santana sale de la Ciudad de México con lo que queda del ejército mexicano, y lo que hace Santana, ¿sí?, es intentar tomar la ciudad de Puebla, que había 500 norteamericanos, estaban en el fuerte de Loreto, estaban en otras instalaciones, pero no traía prácticamente nada de artillería, y ellos sí tenían artillería, los norteamericanos. La cuestión es que duró el sitio de Puebla desde el 14 de septiembre al 12 de octubre, 29 días,
duró sitiada la ciudad de Puebla, bombardeada, ¿sí?, y atacada por las fuerzas de Santana, y fue derrotado. No pudo tomar la ciudad de Puebla. De esto ya no se habla. Normalmente se piensa que la intervención norteamericana terminó con la caída de Chapultepec, ni siquiera se habla de la batalla de la Ciudad de México, que aquí hemos comentado mucho, y menos se habla de este intento de tomar Puebla. ¿Por qué tomar Puebla? Para evitar que le llegara todo este tipo de material y de hombres a los norteamericanos y dejarlos aislados en el centro del país. Entonces había que, esas líneas de abastecimiento, había que cortarlas, ¿sí? Lo intenta Santana, no lo logra. Santana es ahí cuando no puede tomar Puebla, se va a Oaxaca, no lo recibe Juárez y decide irse de México. Pero Puebla sufriría durante la intervención norteamericana, empezando por ese mes, de 14 de septiembre al 12 de octubre del 47, sufre este sitio, y posteriormente la misma iglesia se quejaría de las arbitrariedades, abusos, ¿sí?, y mal comportamiento de las tropas norteamericanas que estaban en la ciudad de Puebla. Se emborrachaban, insultaban a la gente, insultaban mujeres, se metían a dormir a los confesionarios de las iglesias, empezaron a causar una serie de molestias, de abusos de autoridad, que, bueno, ya entonces la iglesia ya vio que pues no debió haberles dado la bienvenida, ¿sí?, que no debió haberles dado la bienvenida, pero bueno, lo hicieron en ese momento. Termina la intervención norteamericana, se van a dar varias batallas durante la Guerra de Reforma, todo el levantamiento de los años 50 en contra de Santana, que ya había regresado a México, y nos vamos directamente, porque se nos va el tiempo, licenciada, nos vamos directamente a un hecho que está grabado en la mente de todos los mexicanos, que es el 5 de mayo de 1862, que ya hemos hablado aquí mucho de esa batalla, pero que va a poner en alto el nombre de México a nivel mundial, ¿sí?, y que se considera casi como nuestra segunda fecha de independencia, o sea, la segunda fecha más celebrada en México después del 16 de septiembre, o 15 en la noche, 16 en la mañana, sería el 5 de mayo de 1862, donde el general Ignacio Zaragoza, ¿sí?, derrota a Lorenzés, que se sentía dueño de México y que petulantemente había enviado una información a Francia diciendo que con 6,000 hombres era dueño de México. Pues ¿sabes qué? Que nomás no pudiste. Y aquí van a entrar tres personajes muy importantes, licenciada y amigos. Tres personajes muy importantes que ahorita vamos a volver a mencionar, que son los tres Juanes de la Sierra Gorda. Ellos estaban a cargo del 6º Batallón de Infantería, que estaba entre los dos fuertes, entre el de Loreto y de Guadalupe. Abrieron trincheras abajo de los fuertes, y ahí estaba el 6º Batallón, ¿sí?, de Xochapulcos, no recuerdo bien cómo es el gentilicio, de gente de Tetela, alguno que otro Zacapuastla, y ellos son, sí, la instrucción de Zaragoza es que se agacharan, que no los vieran los franceses, y cuando los franceses iban a subir los cerros, ahí salieran y los sorprendieran, y lo cumplieron. Entonces son los primeros, no son los primeros en combatir, porque el combate primero se da a cañonazos y después con rifles. Fueron los primeros en combatir cuerpo a cuerpo, ¿sí?, no con artillería, pero cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Francisco Lucas, etcétera, ellos, su gente venía armada, muy pocos tenían rifles, venían armados con machetes, piedras hondas, etcétera, y con eso se enfrentan a los franceses, ¿sí? Es el 6º Batallón de Infantería el que se enfrenta, y bueno, se va a dar esta batalla de la cual también ya hemos platicado, pero de la que no hemos platicado mucho, licenciada y amigos, fue de la segunda batalla de Puebla, que se da de marzo a mayo de 1863. Los franceses se van hacia Veracruz, ¿sí? Llegan refuerzos. Al principio eran entre 6 y 7,000 hombres, después serían 28,000, pero aparte, ya saben ustedes, nuestros
Ay, nuestros mexicanos, Juan Nepomuceno Almonte, Leonardo Márquez, le aportan a los franceses 7,000 hombres más. Entonces estamos hablando de una fuerza de 35,000 hombres, ¿sí?, que vienen a enfrentarse a Jesús González Ortega, que ya había muerto Zaragoza, y Jesús González Ortega es el encargado del Ejército de Oriente, que él en total tiene 21,000 hombres. O sea, están luchando 35,000 contra 21,000 hombres, ¿sí? Y que va a ser un sitio de la ciudad, o sea, va a estar sitiada la ciudad prácticamente 2 meses, son 62 días que fue sitiada la ciudad de Puebla, y que realmente, amigos, se rinde, o sea, Jesús González Ortega se rinde porque ya no había municiones, había muy pocas, porque había hambre, ¿sí? De alguna manera quedó abandonado el ejército, y esto nos va a recordar otro detalle. Cuando es la batalla en el 62 con Zaragoza, Zaragoza pide apoyo, ¿sí?, a los poblanos. Obvio, no a la gente del pueblo, porque la gente del pueblo era pobre. Le pide apoyo, al decir a los poblanos, a los ricos poblanos, ¿sí?, a la gente de dinero. Les digo, Puebla es una ciudad muy importante, muy, muy importante. Hay mucha gente rica ahí, ¿sí? A eso les pide apoyo y no le dan, pero nada de apoyos a Zaragoza, de tal forma que el mismo Zaragoza posteriormente le pediría autorización a Juárez para bombardear la ciudad de Puebla. Juárez le dijo que no, pero el mismo Zaragoza le pide chance. Déjeme bombardear a estos, ¿no? ¿Por qué no nos apoyaron? Sí, pues resulta que ellos querían, anhelaban que llegaran los franceses. Entonces no apoyaron. Bueno, pues en el 63 va a ser exactamente lo mismo. Les digo, no estoy hablando del pueblo, del pueblo en general. No, ¿con qué apoyaban? Si era gente pobre. Estoy hablando de los ricos poblanos, ¿sí? Y se tiene que rendir el ejército de Jesús González Ortega. Es hecho prisionero, él, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, varios son hechos prisioneros. Los van a mandar a Francia unos y a otros a la isla de Martinica. Se escapan, ¿sí? Varios de ellos se escapan y son los que van a nutrir el ejército que al final derrotará al ejército imperial en Querétaro. Pero bueno, mientras unos se van al norte, como Mariano Escobedo y Jesús González Ortega, a buscar a Juárez, Porfirio Díaz se va ¿a dónde? A su tierra que conoce perfectamente. Estamos hablando del estado de Oaxaca, y comienza, ¿sí? La semana pasada platicábamos de una batalla muy importante en el estado de Oaxaca que ganan allá los oaxaqueños, y a partir de ahí Porfirio Díaz se desata, ¿sí? Y empieza a ganar batalla tras batalla tras batalla, mientras todos se están concentrando en Querétaro, ¿sí? Ramón Corona, Riva Palacio, Escobedo, todos están reuniendo los ejércitos. Solo uno se queda acá, que es el de Porfirio Díaz. Y él, en ese momento, ya se han liberado prácticamente todas las ciudades mexicanas, excepto Querétaro, Ciudad de México y Puebla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Porfirio Díaz? ¿Sí? Sabe que Leonardo Márquez salió de Querétaro, que ya vimos que Leonardo Márquez hasta el mismo Maximiliano traicionó. Entonces, se va directamente sobre la ciudad de Puebla, y el 2 de abril de 1867 toma la ciudad de Puebla. Sabe que viene Leonardo Márquez, sale a enfrentarlo, y Leonardo Márquez sale huyendo, literalmente huyendo, le da la espalda a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz toma la Ciudad de México sin disparar un solo tiro. Ya nada más falta la caída de Querétaro. Y como ustedes saben, la historia así lo dice, así cayó Querétaro, ¿sí? Y cayó Maximiliano y Carlota, que curiosamente, licenciada y amigos, Maximiliano y Carlota llegan a finales de mayo, llegan a México, llegan el 28 de mayo del 64, y Carlota cumplía años el 7 de junio. Cuando llegan a Veracruz, del 64, cuando llegan a Veracruz, la recepción es fría por completo. Acuérdense que Veracruz ahí es donde estuvo Juárez, y estuvo soportando el asedio de Miramón 2 veces durante la Guerra de Reforma. Era una ciudad liberal totalmente, Veracruz. En cambio, Puebla se podía considerar una ciudad conservadora, ¿sí?
avanzan hasta la ciudad de Puebla y llegan el 5 de junio a Puebla. Es un recibimiento, estuve leyendo crónicas, no, amigos, no, increíble el recibimiento que le da la ciudad de Puebla, pero insisto, los ricos poblanos, ¿sí?, a Maximiliano y Carlota. Se quedan unos días ahí antes de llegar a la Ciudad de México y ahí cumpleaños Carlota, es su cumpleaños 24 de Carlota, y le hacen tremenda fiesta, ¿sí? Hay pirotecnia, hay cirqueros, en fin, le hacen tremenda fiesta a Carlota. Y Carlota aprovecha para nombrar a varias damas de compañía, que se alborotaban estas señoras ricachonas, porque de pronto la emperatriz las nombraba damas de compañía. Fíjense nada más, qué honor, qué orgullo ser dama de compañía de la emperatriz Carlota. ¿Cómo le iría de bien a Carlota en su cumpleaños en 1864? Que en 1865 lo celebra otra vez en Puebla. ¿Sí? Otra vez lo va a celebrar en Puebla. Pues le encantó el baile y el fandango y todo lo que le organizaron. Y allá se encontró con Maximiliano, se habían puesto ya de acuerdo. Y efectivamente, un mega baile, ¿sí?, mega festejo, la ciudad engalanada, llena de banderitas de Austria, banderitas de Bélgica, banderitas del Imperio Mexicano, la super fiesta para Carlota en 1866. Pero llega 1867, ¿sí? Y resulta que se está acercando el cumpleaños de Carlota. Y pues, ¿qué creen? Que que Carlota cumple años, pero lo va a festejar en la Ciudad de México, pero apenas lo festeja y sale para Europa. Ya la situación ya estaba muy grave aquí. Entonces, 2 de sus 3 cumpleaños que pasa en México, los pasa en Puebla, de cómo los querían los ricos poblanos. Por eso Maximiliano se va a Querétaro, porque igual en Querétaro los ricos queretanos pues apoyan a Maximiliano y Carlota. Y bueno, pues los poblanos igual, ¿sí? Entonces, pero cae el imperio. Y bueno, se acaba ese sueño, ¿no? Ese sueño imperial de Maximiliano y Carlota, precisamente en la batalla del 2 de abril, que Porfirio Díaz mencionara tanto y se le conoce y se autoproclamaba el héroe del 2 de abril, como diciendo: yo derroté a los franceses, por mí México ganó esa lucha, ¿sí?, contra Francia. Que bueno, fueron muchos factores, definitivamente fueron muchos factores, que Porfirio Díaz fue un gran general, sí fue un gran general y muy arrojado, sobre todo eso, sumamente arrojado Porfirio Díaz. Hay muchas cosas que platicar de Porfirio Díaz, sería interesante una serie exclusivamente de Porfirio Díaz. Pero bueno, se triunfa, Porfirio Díaz llega a la presidencia, ¿sí? Y estamos hablando ya como de los hechos más importantes del Estado. Estamos hablando ya del año de 1909, cuando se crean los clubes antireeleccionistas en México, y unos poblanos, ¿sí?, la familia Cerdán, Máximo, Aquiles, Carmen, ellos van a Natalia, ellos van a armar este club antireeleccionista. Sabemos que ellos inician, porque descubren que ahí están guardando armamento, ellos se van a levantar en armas el 20 de noviembre, pero el 18 de noviembre el comandante de la policía va a hacer un cateo en la casa. Muchos decían que era Aquiles el que le había disparado, es el primer muerto, se podría decir, de la revolución, en Miguel Cabrera, el comandante de la policía. Pues no, he leído otras crónicas que dicen que fue Carmen, desde una ventana, la primera que dispara, ¿sí? Y pues le pega en la cabeza y cae muerto el comandante de la policía y se arma la gran balacera. Eran un grupo de no más de 20 personas ahí y que se enfrentan contra 500, o sea, 400 soldados y 100 policías desde las azoteas. Fue una tragedia. Carmen gritando desde los balcones que la gente los apoyara, que no los abandonara, que avisaran a otros clubes antireeleccionistas que ya estaban preparando para el 20 de noviembre. Y
los dejaron solos. Los dejaron solos, esa es la verdad, los dejaron solos. Porque había mucha gente que ya estaba involucrada y tuvieron miedo en el momento porque, bueno, vieron aquello, les mandan 500 gentes y de esos son 400 del ejército. Pues la gente le dio miedo apoyarlos y los fueron matando uno tras otro. Uno de los últimos en morir fue Máximo, en la azotea. Y Carmen le decía que se bajara y él le dice, no, ve por balas. Y él siguió peleando, y ya nada más quedaba él y una persona herida, los demás estaban muertos. Y y cuando sube Carmen, pues ve que ya está muerto. Sí, también. Entonces Aquiles está abajo y decide Carmen seguir disparando mientras Aquiles se esconde. Y se esconde precisamente en un hueco en el piso donde estaban guardando las armas. Ya por fin se rinde Carmen, llega la policía, se le llevan presa a ella y a su mamá, y Aquiles se queda abajo en el piso, escondido, dura bastantes horas, pero era un lugar muy húmedo, muy frío, y se empieza a enfermar. Entonces empieza a toser, o sea, a no poder contener la tos, y había un grupo de soldados que escuchan ruidos, entonces mandan traer a más soldados. Cuando llegan los demás soldados oyen una balacera y entran al cuarto y resulta que estaba Aquiles. Mucho se ha dicho que lo mataron cuando iba saliendo del hoyo donde estaba metido. No, amigos, ya se ha comprobado que Aquiles alcanzó a salir, pero se sentía ya tan mal de los pulmones que se siente en una silla, toda esa zona estaba oscura, se siente en una silla, ahí hace de nuevo ruidos, llega un soldado y le dispara por la nuca. Y se puede ver en las fotografías, porque hay fotografías del cuerpo de Aquiles Cerdán, cómo tiene el balazo en la frente. O sea, entró por la nuca y salió por la frente el balazo. Y bueno, pues ahí se quedó. Cayó el cuerpo, vamos, si él estaba sentado, el tronco cayó sobre la mesa que tenía un mantel, que hasta el día de hoy los descendientes de los Cerdán conservan ese mantel empapado en sangre de Aquiles, precisamente. De ahí se lo llevan a donde tenía el cuerpo de Máximo para exhibirlos y mostrar ante el pueblo, ¿no?, de lo que era capaz el ejército si alguien más se les levantaba. Entonces, así se inició la Revolución Mexicana. Actualmente, a partir de 2018, los restos de Carmen, que murió hasta 1948, esta Carmen, los restos de Carmen, de Máximo y de Aquiles reposan en su casa. Ahí están. Según lo que acabo de leer, yo ya tiene rato que no voy, creo que por 2015 fue la última vez. Yo les recomiendo, amigos, es la calle 6 Oriente. Si van a Puebla, vayan a casa de los hermanos Cerdán, es impresionante. Yo sigo con esa imagen del espejo todo balaceado que tienen ahí en la casa de los Cerdán, que es el Museo de la Revolución Mexicana. Ya no nos va a dar tiempo, como otras ocasiones. Me hubiera gustado platicar de Zapata, de cómo toma la ciudad de Puebla, y de algunos, bueno, Puebla nos ha dado 4 presidentes: Manuel Ávila Camacho, Martín Carrera, el general Martín Carrera, Ignacio Comonfort y Gustavo Díaz Ordaz, que hay algunas anécdotas atroces de Díaz Ordaz ahí en Puebla. Y me hubiera gustado, licenciada, hablar de las semitas poblanas, del mole poblano, de los camotes poblanos, de lo riquísimo de la cocina poblana, pero pues es que es tanta historia que no nos da tiempo, licenciada. Pero pues la próxima semana hablaremos del estado de Querétaro. Y igual del el volcán más pequeño. El volcán más pequeño, se llama, se me fue. Se lo digo. Amigos, hay que presumirlo. Tenemos muchos volcanes en México, y hay muchos volcanes en todo el mundo. Pues el más pequeño del mundo está ahí en pleno centro de la ciudad de Puebla. Está en pleno centro de la ciudad. Bueno, no en el Zócalo, ¿verdad? Pero sí no en la Plaza Mayor, pero sí muy cerquita. Está el volcán más pequeño del mundo y se puede visitar y podemos entrar al cráter. Y bueno, yo no lo sabía. Les digo que la última vez que yo anduve por allá, pues ya tiene algunos años, no me enteré para haber ido a visitar ese sitio. Hubiera estado interesante, pero yo estoy con muchas ganas de ir a Puebla, y obviamente
pues vamos a visitar varios lugares. Ya no hablamos de los túneles, licenciada, también de los túneles en Puebla. Cuexcomate. Cuexcomate, ajá, que hay toda una leyenda, usted me la platicó, licenciada, sí, de que era hijo o producto sí, del amor, romance. del amor entre el Popo y el Ixta, y había nacido un hijo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues la próxima semana Querétaro, licenciada. Ahora sí nos toca Querétaro la próxima semana. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Sí, hay muchísimas cosas que ver en Puebla, lo que el profesor comentaba de la zona arqueológica de Cantona, la biblioteca palafoxiana, igual ir a probar esas semitas que usted dice, esos chiles en nogada, profesor. Sabemos que también de allá es Vicente Suárez, uno de los niños héroes. Y bueno, yo tengo muchas ganas de conocer la Casa de los Muñecos. También hay algo ahí, dígame. Sí. No, licenciada, nos faltó hablar de la China poblana, de la presa de Necaxa, la primera hidroeléctrica en México es poblana. Sí, y que ahí vamos a hablar varias cosas, pero bueno, ya tendremos oportunidades. Pues sí, pero vayamos a todos estos hermosos estados de nuestra República Mexicana. Y pues bueno, amigos, el día de hoy tenemos el reto del mes. Y pues vamos a hacerlo de esta manera. Nada más ustedes entren a nuestra página de Facebook. Aparecemos como Urus Radio con mayúsculas y ahí les vamos a dar la información. Ya sabemos que no tenemos mucho tiempo aquí, así que ahí está el reto del mes. Entonces, pues bueno, amigos, les damos las gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que están aquí en el chat y a todos los amigos que nos escuchan en Puebla, a Sergio Ramírez, que hoy es su cumpleaños, le mandamos un gran abrazo por su cumpleaños, felicitaciones, y a su esposa también Soco, le saludamos, a Roberto Romo de Atlisco, Jorge Toris, que de hecho él es el que nos va a donar una artesanía de Puebla, amigos, a quien tenga el primer lugar, porque son dos lugares nada más. Y bueno, Daniela Lucero también es de Puebla, Rogelio Castillo Vázquez, vive también muy cerquita del volcán Cuexcomate. Y bueno, Nelly Eim, está también Ana Karen Hernández Santiago O, que es de Guadalupe Hidalgo, dice que su familia también ha servido a la patria desde antes de la independencia. Berenice Nochebuena de Tlatlahuiquetepec, Cristian Ramírez Barrales, está también Gilbe, que dice que en Cholula es donde está su alma mater, Gilberto González Juárez, también Emanuel Martínez de Atlisco, que dice que es 2 veces heroica, Isaí Nieto de Zacatlán, Moisés Franco, que dice que nos va a mandar fotografías de Puebla, te lo agradecemos mucho. Y pues bueno, también saludos a Sergio Ortiz, también de Puebla, y a nuestros amigos Leonel Saucedo y a sus hijos Elisa, de 9 años, y Carla de 6, a Ubaldo Casas y sus hijos Pablo y Silvana, a Germán Sánchez y su hija también Nayeli Jacel, y pues bueno, Dana Vázquez y su hijo también, que nos escucha, ya es seguidor, antes no le gustaba la historia, dice que ahora ya le gusta. A Jos de Oaxaca, saludos también a Jordi Castilla de Oaxaca, y bueno, a Zac Saavedra y a Ariadna Salazar. Pues bueno, sí, profesor. No, bien rápido, nos han hecho comentarios de ahora que estamos haciendo un trabajo con Teleurban, que han visto nuestros promocionales de Urus Radio, y uno de ellos es Puebla, ¿cierto? Sí, de hecho, sí. Ajá, o sí, sea, sí. que en Puebla, en las líneas de transporte, pues que tienen televisión, ahí van a ver promocionales de Urus Radio, y ya vamos a empezar a platicar anécdotas de las diferentes ciudades en pequeños espacios ahí en estas líneas de autobuses. Así es, de hecho uno de nuestros amigos de aquí del chat nos dice que ya escuchó la cápsula de Teleurban, profesor. Pues bueno, ahí vamos a estar, bueno, el profesor va a estar haciendo las cápsulas y van a pasar los lunes, los miércoles, los sábados y los domingos. Y pues bueno, amigos, nos despedimos, que estén muy bien, cuídense y nos escuchamos el próximo lunes. Ya saben que es en www.spreaker.com/user, ¿sí? Diagonal Urus Radio. Pues bueno, ahora sí, profesor, nos vamos. Que estén muy bien. Cuídense y hasta entonces.